Muy buenos días, mis queridos hermanos, muy buenas tardes o muy buenas noches en el momento que ustedes se encuentren y vayan a ver este video. Dios les bendiga grandemente. Bueno, pues hemos retornado después de unas cuantas semanas, queridos hermanos y hermanas, a seguir estudiando la palabra de Dios en el libro de Mateo que hemos estado leyendo. Bueno, nos ausentamos ciertamente unas cuantas semanas después de que este ministerio estaba trabajando para la gloria del Señor y para bendición nuestra por a lo largo un periodo más o menos de 16 años, mis hermanos, y como luego dicen, ¿verdad? 16 años ininterrumpidos, y bueno, ya hacía falta un tiempecito, un buen tiempo, mis queridos hermanos y hermanas, de descanso. A Dios le damos la gloria y la honra y las gracias, agradecimiento profundo porque nos ha permitido este tiempo, pero bueno, todo tiene un tiempo debajo del cielo en la tierra, dice su misma bendita palabra del Señor. Así es de que gracias a Dios que nos dio esa oportunidad y ese tiempo, pero bueno, ahora mis hermanos, es el tiempo de seguir en esta parte del estudio de la palabra de Dios que habíamos estado llevando del libro de Mateo. Pues, ¿qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas, si oramos y estamos agradecidísimos con el Señor para poner en manos de Dios este tiempo y que su Santo Espíritu sea quien nos dé la dirección de ello? Amén. Señor amado, en esta hora, papá Dios, agradecemos, Señor, todas tus grandezas, papá Dios, todas tus maravillas, Señor amado. Gracias, gracias, Señor. Reconocemos, Padre nuestro, que eres bueno, muy bueno, Señor, amoroso, compasivo, misericordioso, Señor, que hasta aquí nos has guardado, nos has sostenido. Muchas gracias. Reconocemos tu grandeza, Padre nuestro. Gracias, Señor, y queremos poner en tus manos este momentito, Señor, para estar estudiando esta porción de tu bendita palabra. Que sea, mi Dios y Padre, tu precioso y poderoso Espíritu Santo, Señor, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que tu Espíritu Santo nos dé la dirección, la guianza y la sabiduría, Padre, para poder, Señor, estar entendidos de tu bendita palabra, Señor, y ser, mi Dios, esos hijos tuyos, esas hijas tuyas, que por medio de la guianza de tu Espíritu Santo interpretemos bien tu palabra, que tu Espíritu Santo lo haga en nuestro corazón y en nuestra mente, y Padre, no solamente seamos oidores sino hacedores de ella. Te lo pedimos y te damos la gloria y la honra, Padre nuestro, en el nombre precioso y poderoso de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues la gloria sea al Señor, mis hermanas y hermanos. Pues vamos a darle continuidad. Nos quedamos en el libro de Mateo capítulo 5 y leímos las bienaventuranzas. En esta ocasión vamos a leer dos porciones de algo que nos está hablando aquí la bendita palabra del Señor, y como siempre le daré lectura en la Biblia de Reina Valera 1960 y en la Biblia de lenguaje actual, ¿sí? Para que tengamos una amplia interpretación y entendimiento, y vamos a compartir y explicar, pero no vamos a terminar en esta ocasión el libro, perdón, de Mateo nuevamente. ¿Por qué? Porque hay varias porciones donde nos habla de diferentes cosas que el Señor nos quiere hablar y decir y comunicar. Por lo tanto, vamos a tomar dos porciones de ellas. En Mateo capítulo 5, después de las bienaventuranzas, en el versículo 1 comienza el sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿sí? Y del 1 en donde comienza al 12 es donde nos quedamos. Del 1 al 12 terminan las bienaventuranzas. Y bueno, vamos a estar leyendo en el versículo del 13 al 16. O sea, 13, 14, 15 y 16. Y en esos versículos nos habla la bendita palabra del Señor. En el libro de Mateo, del 13 al 16, nos habla de la sal de la tierra en una pequeña porción. Y abajo nos habla de la luz del mundo. Lo voy a leer como está aquí en Reina Valera y posteriormente en lenguaje actual, y ahorita vamos a meditar en la bendita palabra del Señor para que después, con el favor del Señor, demos continuidad en un siguiente video a
seguir leyendo las demás porciones que nos habla en Mateo capítulo 5. Muy bien, pues vamos a darle pues lectura ya después de explicado esto, ¿sí? Para entender que leímos esas porciones, pero para el siguiente seguiremos en Mateo, daremos continuidad, porque entonces seguiría después Jesús y la ley, después Jesús y la ira, y otras porciones que están aquí, varias otras porciones que están dentro de el libro de Mateo capítulo 5. Muy bien, así es de que pues vamos a darle lectura aquí donde está el versículo 13 de Mateo 5 y dice: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Dice entonces el versículo 14, dice de título: la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leerlo aquí en el de lenguaje actual y dice así. Dice, están juntos los dos títulos y se los voy a leer tal como está aquí escrito en el de lenguaje actual. Dice: la sal y la luz del mundo. La sal y la luz del mundo. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esta capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren en la calle y la gente la pisotee. Ay, qué fuerte, mis hermanos, qué fuerte está. Así dice el 14, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro. Mira qué bonito dice. Y que todos pueden ver. Versículo 15. Nadie enciende una lámpara para mantenerla debajo de un cajón. Acá nos lo dice en la de la Reina Valera con esta palabra, de un almud. Esto nos quiere decir, aquí leyéndolo en lenguaje actual, que un almud se está refiriendo esta palabra a un mueble, ¿ok? Dice entonces, dice en el 15, voy a volver a mencionar esta parte: nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, un cajón, un almud, cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén, gloria a Dios. Versículo 16. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumina y muestra cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alumbrarán hagan buenas perdón, lo voy a repetir. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso esta porción de la palabra del Señor, y amén, sí, amén. Mis amados hermanos y hermanas, la palabra del Señor en este capítulo de Mateo 5, versículos del 13 en adelante hasta el 16, nos está hablando de nuestras vidas. Los hijos y las hijas de Dios está poniéndonos en comparación, en una porción de la sal de este mundo y de una lumbrera. Amén. Y en esta porción de lo de la sal del mundo, incluso nos da un ejemplo, la bendita palabra del Señor en la versión del lenguaje actual, está tomando el ejemplo de la sal que ayuda al calentamiento de un horno de barro. Dice, ustedes son como la sal que se pone en los hornos de barro para aumentar su calor. Si esta está diciéndonoslo así, lo voy a parafrasear, si esta
sal se usa, se utiliza de una manera correcta para lo que se tiene que hacer, dice, es bueno. Pero si ésta no tuviera su funcionamiento correcto para lo que tiene que hacer, dice, lo que hay que hacer es como si la desecharan y la echaran a la calle y alguien la pisoteara. Así nos está poniendo, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor en comparación a nuestras vidas, las hijas y los hijos de Dios. Y qué tremendo, mi hermano, mi hermana, porque la palabra de Dios, mis hermanos, está siendo clarísima. Si tu vida, mi hermano, mi hermana, si mi vida, mis queridos hermanos y hermanas, si la vida de cualquier hijo o hija de Dios no hace su función como este ejemplo que nos está dando, de poder poner el sabor exacto, el sabor bueno, el sabor agradable en una comida, o esta sal que ayuda al horno a que dé su funcionamiento, a tener más calentamiento. Si no lo hiciera, dice, preferible es como si se desechara y esta fuera pisoteada. Y tal es la importancia de la sal en esta tierra. Para muchos se le da usos, para muchos usos importantes. Así, mis amados hermanos y hermanas, nos está comparando esta porción de la palabra de Dios en el libro de Mateo en nuestras vidas. ¿A qué? ¿Cuál es tu función como hija o hijo o hija de Dios? ¿Cuál es tu función? ¿A qué Dios te mandó? Dios nos mandó, mis amados hermanos, a obedecer la palabra del Señor, a ser ejemplo, a compartir las buenas nuevas, a dar la palabra de Dios a todo aquel que conozcamos, a seguir trabajando en la obra del Señor. Eso es nuestras vidas, mis amados hermanos, en la tierra. La palabra, vuelvo y reitero y repito, la palabra de Dios nos pone en comparación como esa sal a los hijos y las hijas de Dios. ¿Por qué? Porque la sal tiene usos muy, muy importantes. En la antigüedad, recuerdo perfectamente, incluso venía en uno de los libros de la primaria, perfectamente me acuerdo. En la antigüedad, incluso en los tiempos muy, muy remotos, ¿verdad? Y hasta la actualidad, claro, pero en tiempos muy remotos usaban incluso la sal, los antiguos, para salar sus alimentos, sus comidas, por decir las carnes, y que éstas no se echaran a perder pronto, que éstas se conservaran, era como un conservante. Las comidas, si tú no tienes la sal adecuada para una comida, para los alimentos, o sea, tantas comidas ricas hay, pero si no tuvieran ese saborcito, ese sazón que le da la sal, mis hermanos, imagínate, estos hornos de barro que dicen que se requiere la sal para que mantengan y adquieran un calor bueno e importante, si no estuviera la sal, no podría hacerse también, no podría realizarse esa parte. Y si te pones a meditar y a pensar en esto que estamos platicando, llegamos a la conclusión de que sí, de que la sal ocupa pues una cuestión muy importante en esta tierra. Por eso nuestro Señor y la palabra de Dios nos está dando ese ejemplo de que somos muy importantes en nosotros aquí en la tierra, así como la sal. Pero fíjate después lo que dice, que si no se le diera el uso correcto o para lo que es la sal en esta tierra, para lo que debería usarse, acuérdate que lo compara en nuestras vidas, dice, mejor sería que se desechara y se tirara por las calles y entonces las personas pasaran por ahí encima de esa sal y fuera pisoteada. Mis hermanos y hermanas, que nuestras vidas en ninguna manera Dios nos ayude a que no lleguemos a esa situación, que por no tener el uso o ejercer lo que Dios nos mandó a hacer correctamente como debe de ser, mis hermanos y hermanas, con esta comparación que la Biblia nos da de la sal en nuestras vidas, que no llegue a ese punto donde ya el Señor mejor diga, esta almita, esta persona, este hijo mío no está teniendo la funcionalidad que debe de tener, así en comparación como lo de la sal, lo que decía, mejor es desecharlo porque no está teniendo realmente su función que debería de tener. Es algo pues que nos suena fuerte, pero así como hemos
como lo hemos ahorita leído y meditado, mis hermanos y hermanas, es así como realmente la palabra del Señor nos lo dice. Amén. ¿Y qué decir de la lámpara o de la lumbrera o de una vela encendida, de una luz que se enciende debajo de un cajón, debajo de un mueble, debajo de una cama, debajo donde sí probablemente esté oscuro, sí, pero ahí donde se va a poner esa luz, no hay nadie a quien le alumbre. No sirve de nada poner esa lumbrera, no sirve de nada poner esa lámpara, no sirve de nada poner esa antorcha debajo de un lugar donde nadie le va a poder resplandecer esa luz, si no es mejor en el candelero. Y así podrás alumbrar a muchas personas o a todos los que están y viven en tu casa, o a todos los que Dios en ese momento te está mandando a que tu vida sea como esa luz, esa lámpara, esa antorcha, y puedas alumbrar a muchos de las personas, a muchos de ellos, de las personas que te rodeen, o a las personas que Dios, nuestro Señor, te mande y me mande a alumbrar. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es bien clara. Y pero mira, a mí me encanta que nuestro Dios sea claro, es totalmente clara y sí, dices, o sea, sí es cierto, o sea, ¿para qué me sirve de que prendo cuando se va la luz en tu casa? Y agarras y dices, tráete la vela, hijo, hija, esposo, pásame la vela, prendamos la vela. Y la pones, no sé, abres el cajón de la alacena de tu casa y la pones ahí. Sigue habiendo oscuridad en tu casa. Pero sin embargo, si la luz se va y pones la vela, el candelero o la antorcha encendida en un lugar, en el centro de la mesa, en un candelero, donde les va a alumbrar a todos, así está comparando mi hermano, mi hermana, la vida, tu vida, mi vida, la vida de los hijos de Dios. Si tenemos la palabra de vida, si tenemos la información correcta, que es de la bendita palabra de Dios, lo que es, ahora sí que lo que Dios profetizó, habló, la palabra más certera, correcta y exacta, si la tenemos, pero si no la damos, mis hermanos y hermanas, a quien la tenemos que dar. Si nuestra vida no es de ejemplo para alumbrar en esos caminos de oscuridad, de tinieblas, donde hay mucho pecado, mucha necesidad, muchas circunstancias difíciles, si nuestra vida no hiciera esto, la palabra del Señor Dios, nuestro Señor, nos está comparando ahí en su palabra como si nosotros fuéramos, mis hermanos y hermanas, esta luz en un lugar donde pues nadie está echando mano de esa luz, nadie está siendo beneficiado con esa luz, a nadie le está alumbrando, a nadie le está resplandeciendo esa luz. ¿Para qué entonces tener esa luz encendida? ¿Para qué nosotros ser esas lámparas, esas antorchas, esas luces, mis hermanos y hermanas, si nos compara como esas luces que se meten en un cajón o debajo de un mueble? Así es nuestra vida cuando no alumbras allá afuera, incluso aún adentro de tu familia, si no alumbráramos como esas lumbreras, como esas antorchas, como esas velas encendidas, si no alumbráramos donde se requiere, donde se necesita alumbrar y dar esa luz que Dios nuestro Señor nos mandó a hacer, mis hermanos y hermanas, ¿de qué sirve entonces esta vida, estas vidas que Dios nuestro Señor nos da, si no hacemos como esa lámpara, esa luz, mis hermanos, que tenemos que hacer uso para bien, mis hermanos y hermanas, de esta vida que Dios nos dio, ya ahora en Cristo Jesús, ya ahora en su palabra, ya ahora nosotros alumbrados, poder ir y alumbrar a otros con simplemente con tu vida, con nuestra vida, con tu vida, con mi vida, con nuestro estilo de vida, cómo te comportas ante los demás en las circunstancias, en lugares donde hay mucho pecado. ¿Te comportas con un buen testimonio, hermano, hermana? ¿Das buen testimonio? ¿Das la palabra? ¿Das una palabra de bendición? Tal vez en algún momento, ¿verdad?, que se requiere una palabra de exhortación. Mis amados hermanos, hagamos uso de esta vida que Dios nuestro Señor nos dio para bien, para alumbrar y dar luz a otros con nuestra vida, que podamos dar testimonio, que en realidad sí, de verdad, en realidad sí o sí demos testimonio con nuestra vida y demos también
la bendita palabra del Señor, en donde quiera que se requiera, se necesite, y más donde hay oscuridad, mis hermanos, y seamos esa sal de la tierra que sazone. Seamos esa sal de la tierra que enciende el fuego de la presencia del Señor donde se requiere y se necesita, así como esa sal es echada en los hornos de barro para encender y calentar más el calor, mis hermanos. Seamos así como esa comparación que nuestro Señor Jesucristo hizo en el libro de Mateo hacia nuestras vidas. Seamos esas almitas que llenemos ese comparativo que Dios nuestro Señor, que nuestro Señor Jesús dio y hizo para la vida de sus hijos y sus hijas, para aquellos que ya conocieran su bendita palabra. Amén. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos y hermanas. Espero que esta porción de la palabra de Dios haya sido de gran bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía, mi amado hermano y hermana. Y recuerden, mis hermanos, algo muy importante que dice la bendita palabra del Señor. No solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Dios les bendiga grandemente. Y si Dios Padre nos lo permite, nos veremos con su favor muy pronto. Esperemos en el Señor muy pronto en el siguiente video para continuar con el libro de Mateo. Si Dios Padre nos lo permite. Dios les bendiga grandemente. Cuídense mucho. La paz de Dios guarde su mente y su corazón. Bendiciones. Hasta luego.